Anticipábamos, estaremos repasándola esta noticia dentro de instantes nada más, pero ya está hablando el jefe de gabinete, a quien escuchamos. Mencionar que este año se eligió como tema las enfermedades transmitidas por vectores. La reducción del 90% de los casos de dengue y mal de Chagas, la incorporación de 10 vacunas, de las cuales nos permiten tener 16 vacunas obligatorias en el calendario nacional de vacunación, y la sostenida disminución de la mortalidad infantil y materna constituyen resultados desde el punto de vista de la política sanitaria que son elocuentes y obviamente tienen un impacto muy positivo para la población. Es importante remarcar, por ejemplo, que durante el año 2013 la República Argentina registró 2.718 casos de dengue, ninguno mortal, frente a 26.923 registrados en la epidemia en el año 2009, que causó 5 muertos. Esto es estrategias que tienen que ver con coordinación de políticas sanitarias fronterizas, en virtud del número de casos que se registran en distintos lugares. Por ejemplo, en América del Sur hubo cerca de 250.000 casos durante el año 2013, pero lo más trascendente es que las políticas de prevención obviamente dan resultados positivos en esta materia. También es bueno remarcar que la República Argentina se mantiene como líder de trasplantes de órganos en Latinoamérica, con una tasa del 43,4 intervenciones de este tipo por millón de habitantes. La incorporación de 10 vacunas de carácter obligatorias en este periodo 2003-2013 permitió que 13.000 niños menores de 2 años contrajeran neumonía y se consiguió reducir el 59% de los casos de meningitis en niños menores de 1 año. Y también la tasa de mortalidad infantil del 16,5 por mil se redujo a 11,1 por mil por cada 1.000 nacidos vivos hasta el año 2012. Y lo importante también es que la reducción materna, de mortalidad materna, del 12,5 cada 10.000 a 3,5 cada 10.000 en este periodo. O sea que es un avance muy significativo desde el punto de vista de los resultados. Muchas veces se minimiza el impacto de este tipo de resultados, que es muy trascendente porque tiene que ver con inversión en infraestructura para trasplante, inversión en infraestructura de nuevos hospitales, ampliación de nuevos hospitales, incorporación de tecnología, incorporación de recursos humanos calificados y una fuerte inversión a los efectos de llegar a garantizar el acceso a la salud por parte de la población. También quisiera reafirmar que el día viernes el saldo de divisas y del saldo de reservas del Banco Central de la República Argentina arrojó un incremento de 200 millones de dólares. Esto en línea con lo que nosotros observamos de estabilidad cambiaria y recuperación en el stock de reservas derivado de una corriente estacional de liquidación, de inversión extranjera directa y de influjo de divisas que se pueden visualizar ahora y se prevé en el tiempo. Amén de el uso y la capacidad de compra por parte del Banco Central de dólares que se destinan desde el pago a energía, servicios de capital e intereses de deuda de carácter estacional hasta asignación de recursos desde el punto de vista de la satisfacción de la demanda del flujo de importaciones. Por eso es muy importante esta cuestión. También en el transcurso de esta semana tendremos una intensa semana de acciones. La Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, estará en el acto de apertura del Encuentro de la Palabra, un encuentro de carácter general con manifestaciones artísticas de distinta naturaleza en Tecnópolis, y en el transcurso de esta semana también el ministro de Economía, Axel Kicillof, realizará un viaje a Estados Unidos, en donde tiene previsto la asistencia a la Asamblea del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, encuentro con empresas de origen estadounidense que invierten en la República Argentina y otros encuentros de carácter bilateral. También dentro de la agenda que tiene el G20 contemplado en Washington, en Estados Unidos. Creo que esto es un hecho muy importante en virtud de que existen una serie de bancos de inversión,
Bank of America, Barclays, que propician o promueven un comportamiento favorable en la evolución de los indicadores económicos de la República Argentina. De manera que estas son las noticias más importantes o la agenda que nosotros tenemos en el transcurso de esta semana, de manera que me someto a las preguntas de ustedes. Buenos días, Capitanich. Marcelo de Leo, Radio La Red. Durante el fin de semana, distintos medios gráficos publicaron versiones sobre la posibilidad de que se amplíe la capacidad de compra de dólares para atesoramiento. Incluso hablaban algunos del desdoblamiento del dólar, lo que vulgarmente se conoce como cepo. Quería saber si hay alguna versión oficial sobre esto, ratificación o desmentida, y si nos puede también dar algún detalle de esta segunda parte del plan de precios cuidados. Respecto al tema plan precios cuidados, en el transcurso de la tarde de hoy, tanto el Ministro de Economía como el Secretario de Comercio brindarán un informe pormenorizado. Respecto a la primera parte de la pregunta, no tengo ningún comentario que formular. Ministro, buenos días. Mariano Martín, de Radio Rivadavia. La consulta está ligada con el tema seguridad, con los anuncios que realizó el gobernador Daniel Scioli durante el fin de semana. Queríamos saber su opinión al respecto, qué le parecen estas medidas, el llamado a exagentes tanto de Gendarmería como de la Policía bonaerense, y si hay algún tipo de conversación con la provincia de Buenos Aires para que el Gobierno Nacional haga algún tipo también de aporte a ese plan previsto para un año. Muchas gracias. Bueno, en este contexto quiero transmitir que constituye una decisión propia en uso de sus facultades y en el ejercicio de sus competencias por parte del gobernador Daniel Scioli. En este sentido, él seguramente habrá hecho una evaluación pormenorizada y exhaustiva de la problemática de seguridad y, en consecuencia, tomó las decisiones correspondientes y, obviamente, adoptó las medidas que él considera apropiadas para cumplir los objetivos y metas que se propuso. Uno observa claramente que la evolución de hechos delictivos siempre ocurren y, obviamente, existen personas que cometen delitos y que, en virtud de ello, existe un sistema de carácter institucional para el juzgamiento y, obviamente, la aprehensión o, eventualmente, las medidas que considere necesario. Nosotros consideramos que, obviamente, ha habido un cambio de agenda desde el punto de vista comunicacional. Hace 2 meses los temas de agenda eran otros, derivados del dólar, de la evolución posible del tipo de cambio, de la tasa de inflación, etcétera, y eso es dinámico y va cambiando en virtud del objetivo que puede tener cualquier analista de medios o cualquier persona que está asociada a la construcción de la agenda mediática, desde paritarias hasta problemas cotidianos. Nosotros consideramos que aquí es muy importante observar que todos los días ocurren hechos positivos y hechos negativos. Muchas veces se maximizan los hechos negativos y nunca los hechos positivos. Pero es importante observar claramente que esta decisión emanada de la autoridad competente, esto es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, forma parte de su propia agenda en virtud del uso de sus facultades. Algunas cuestiones, como por ejemplo el régimen de imputabilidad de menores, nosotros consideramos que es un tema de carácter transversal, de complejidad, que involucra al Congreso de la Nación. Por lo tanto, al ser una cuestión de carácter transversal que tiene opiniones de carácter diferente, es necesario que se debata en el ámbito del Congreso de la Nación. Y respecto al tema de tenencia de armas, es una cuestión que ha sido precisamente elogiada por Naciones Unidas, porque la República Argentina ha tenido prácticamente la recuperación a través de su programa de más de 168.000 armas, de manera que el régimen y portación de armas tiene los incentivos para su destrucción. La República Argentina lo hace y a su vez también está severamente penalizado. Por eso es bueno pensar también lo que ha ocurrido, digamos, en términos de hechos. Muchas veces se asocia a hechos de inseguridad cuestiones que tienen que ver con casos muy
fuertes, como el caso Candela o caso Ángeles, etcétera. Pero uno de los temas que me parece importante a veces de remarcar es que cuando ocurrió el caso de Axel Blumberg, que fue un hecho verdaderamente conmovedor, se tomaron las acciones correspondientes y se erradicaron a las bandas de secuestros y de secuestradores extorsivos a partir de una acción muy decidida del Gobierno nacional. Por lo tanto, creo que el Gobierno nacional actúa en la esfera de su competencia, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el marco federal, cuando concurre claramente en el ámbito de, como auxiliar de la justicia de carácter federal para delitos de carácter federal. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, a través de la cooperación con los miembros de Gendarmería Nacional en el marco de las acciones en el territorio. Buenos días, Capitanich. Gabriel Eiris, Agencia Nacional de Noticias TELAN. Si me permite, dos cuestiones cortitas. La primera referida a la medida de fuerza que se va a llevar adelante este jueves por parte convocada por la CGT opositora. Preguntarle si están evaluando cuáles van a ser los alcances en términos generales de este paro. Y en segundo término, preguntarle si han tenido algún tipo de comunicación o recibieron algún pedido de asistencia por parte de la provincia de Neuquén, habida cuenta las inclemencias del tiempo, las tormentas que están azotando la provincia. Sí, respecto al tema de los hechos acaecidos en materia de emergencia hídrica en la provincia de Neuquén, están en contacto desde en estos momentos con la provincia de Neuquén para evaluar el impacto y los hechos. Ellos han hecho la convocatoria de la emergencia correspondiente a través de la dirección pertinente, de manera que es una metodología permanente del Gobierno Nacional acudir a las provincias y a los municipios que lo necesitan frente a cuestiones o casos de emergencia. Yo mismo voy a estar en comunicación directa a partir de ahora. Y respecto al tema del paro del 10 de abril, una de las cuestiones que ustedes me preguntaron oportunamente es el tema de la ley 25.000, de los alcances que tiene que ver con el impacto de determinado tipo de servicios públicos. Y ahí la respuesta es la siguiente. La ley 25.877 prevé la integración de una comisión de garantías, así se denomina, con especialistas, o sea, no representantes de las centrales de trabajadores o de empresarios, sino con especialistas en derecho colectivo, que lo designan o se lo designan a propuestas de la Confederación General del Trabajo, de la Unión Industrial Argentina, de la CTA y de las universidades, precisamente para analizar el pleno respeto a los derechos de huelga vinculado a la prestación de servicios. Y ahí ellos van a emitir un dictamen y ese dictamen se va a publicar respecto al funcionamiento de los denominados servicios públicos. ¿Cómo afectan los servicios públicos respecto al funcionamiento del trabajo y de los trabajadores? Ahora tiene que ser de acá al miércoles seguramente. Y también en este sentido la decisión del Gobierno Nacional es con respecto al sistema de transporte público de pasajeros. Obviamente si hay paro en el sistema de transporte público de pasajeros, se descontará el subsidio en el día a todos aquellos transportes públicos que reciben subsidio por parte del Estado en virtud de la no prestación del servicio. Esa es la definición. Y me parece que es importante también, y por último, hacer una mención respecto a lo que han surgido como una multiplicidad de normas de carácter penal, lo que se denomina la inflación de normas penales en la República Argentina. Sobre todo porque en la última década han habido múltiples manifestaciones que requirieron endurecimiento de penas y la evaluación de sus resultados. Y es muy importante repetirlo. Yo lo tengo aquí anotado porque es muy trascendente ver la cantidad de iniciativas de carácter legislativo. Primero, la ley 25.882. Esa es una ley que produjo el aumento de penas para los delitos de robo cuando se causen lesiones o se empleen réplicas de armas de fuego o armas verdaderas, pero que no sean armas aptas para el disparo. Segundo, la ley 25.886, que produjo el aumento de penas para los delitos de portación y tenencia de armas de fuego, con el fin de que el primero no sea excarcelable. Eso es importante respecto a la aportación de armas. Tercero, la ley 25.890, que produjo aumento de penas y reformulación del delito de abigeato, o sea, robo de ganado y otros delitos conexos.
Cuarto, la Ley 25.891, que es el establecimiento de un registro especial para la telefonía celular móvil con previsión de penas de prisión para las distintas formas de incumplimiento. Quinto, Ley 25.892, que modificó el plazo de otorgamiento de la libertad condicional para todos los delitos con penas de prisión perpetua hasta el cumplimiento de 35 años efectivos de pena y estableció la prohibición absoluta en el otorgamiento para los homicidios cometidos para ocultar otro delito o procurar la impunidad, abuso sexual seguido de muerte, secuestro extorsivo seguido de muerte, privación ilegal agravada seguida de muerte y robo seguido de muerte. También, en sexto lugar, se sancionó la Ley 25.893, que impuso la pena de prisión perpetua para los delitos sexuales cuya comisión resultare la muerte de la víctima. Séptimo, la Ley 25.928, que es la modificación de las reglas de concursos de delitos, de forma tal que cuando es condenado por 2 o más delitos, las penas se acumulen una a otra en forma aritmética hasta alcanzar el máximo de 50 años de prisión. Y octavo, la Ley 25.948, que es la modificación de la Ley de Ejecución Penal, que prohibió los beneficios del periodo de prueba, entre ellos las salidas transitorias a condenados por delitos graves. Son 8 normas y a mí me parece que es importante observar algunos resultados más problemáticos de las reformas. Por ejemplo, a partir de las reformas a las reglas del concurso de delitos, cuando se cometen varios delitos juntos, no se tiene noción cierta de cuál es el monto máximo de la pena en prisión en nuestro país. En segundo lugar, por ejemplo, el robo con arma descargada no fue previsto y por lo tanto tiene la pena de un robo simple, mientras que el que se comete, por ejemplo, con un arma de juguete, tiene una pena mucho mayor. La negación de libertad condicional a los condenados a prisión perpetua ha sido declarada inconstitucional en muchos fallos y, más allá de la jurisprudencia, dificulta las medidas de reinserción social sobre las personas que han cometido los delitos más graves y que en algún momento volverán a convivir en la sociedad. Y se ha llegado a un resultado absurdo también, en donde el Código Penal actual parecería tener más valor la propiedad que la vida. O sea, hay muchos temas que en forma recurrente y sistemática se instalan desde el punto de vista de la opinión pública, pero es bueno analizar. Primero, el número de iniciativas de carácter legislativa, el incremento extraordinario de sanciones de carácter legislativa, y no tenemos que asociar el número de iniciativas legislativas en el Congreso con calidad en el diseño de las mismas, porque muchas veces iniciativas legislativas no cuentan con la capacidad para resolver un problema determinado. Muchas veces existen diputados o existen senadores que promueven iniciativas de distintas características que no tienen la consistencia mínima esencial para traducirse en una norma legal que efectivamente obtenga buenos resultados. Por eso yo quería hacer referencia a la cantidad de iniciativas desde el punto de vista de reforma del Código Penal que se han hecho, pero no necesariamente los resultados son positivos. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque para resolver los problemas que tienen que ver con hechos delictivos se necesita la concurrencia de partes. ¿Cuáles son las concurrencias de partes? Un poder legislativo que tenga el diseño de normas claras, transparentes para su aplicación. Un poder judicial que funcione, porque de nada vale que existan leyes perfectas con aplicaciones imperfectas. Y también un poder ejecutivo que genere las condiciones para que estas leyes puedan aplicarse en un entorno razonable y favorable. Por eso, nosotros tenemos una cuestión esencial. Decimos que es necesario mayor inclusión, mayor equidad, resocialización de aquellos condenados que estén a punto efectivamente de cumplir sus condenas, entender claramente que los procesos de inversión, lo que se ha hecho en materia de inversión en seguridad pública en la República Argentina en este tiempo no tiene precedentes en los últimos 30 años de democracia. Prácticamente se ha más que duplicado el número de agentes. Hoy son 108.000 agentes federales en las 4 fuerzas de seguridad. El incremento extraordinario del número de patrulleros, de tecnología disponible
para utilizar las tecnologías que se usan en los países más avanzados del mundo. Pero eso aún, con más inclusión, con mejoramiento de las condiciones de equidad, con tecnología, con inversión de recursos humanos, no necesariamente va a resolverse ese problema si no hay también una concurrencia adecuada desde el punto de vista de la aplicación de las normas legales. Por eso es un tema extremadamente complejo que debe formar parte de políticas de Estado, pero no de una estrategia demagógica para favorecer a un determinado tipo de candidato presidencial. Gracias.